Han actuado como delincuentes. Esa es la palabra, han actuado como delincuentes. Es la única forma que se le puede describir estos hechos tan feos que hemos podido ver, no solamente en la televisión, sino han dañado toda la imagen institucional de la policía. Vamos a conversar precisamente lo que está pasando en la policía. Está con nosotros Estefano Miranda, experto en temas policiales. Bienvenido, Estefano. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. El último impacto que se ha tenido es el entierro de este policía que muere en un accidente de tránsito y que en el velorio de pronto tenemos el video, ¿no? Vamos a ponerlo para ver lo que ocurre, ¿no? Adelante. ¿Tenemos o no el video? Este es para los que nos siguen por radio, nos escuchan por radio. Los balazos que han escuchado los disparan policías con uniforme. Se disparan una cantidad de casquillos, se pone música, están tomando cerveza. Y el problema es que eso se parece más bien a los ritos de las pandillas, ¿no? Cuando despiden a uno de los suyos, ¿no? Así es una vergüenza total lo que acabamos de ver en ese video y realmente, como bien lo hemos manifestado, en tema penal prácticamente no va a haber nada porque el peligro común se extingue porque no existe pericia de dosaje etílico, pero lo que yo sí espero es que la Oficina de Disciplina de la Inspectoría de manera inmediata suspendan temporalmente el servicio y le inicien un procedimiento sumarísimo para que los pasen al retiro, porque esta gente no debe estar en las filas de la policía. Han actuado como delincuentes. Esa es la palabra, han actuado como delincuentes. Es la única forma que se le puede describir estos hechos tan feos que hemos podido ver, no solamente en la televisión, sino han dañado toda la imagen institucional de la policía. Realmente este actuar no debe existir, pero también nos lleva a la reflexión, Nicolás, el filtro de las escuelas, claro, las entrevistas, el famoso proyecto de ley del Mininter que hoy quiere sacar a 6 meses. Si estos policías que han sido formados en 18 meses o en 2 años no hemos podido detectar esa calidad de policías que tenemos, imagínate lo que vamos a poder hacer en 6 meses. Por eso decía siempre, el daño en el futuro va a ser peor. Y este es un claro ejemplo de que tenemos policías que no están bien capacitados. Claro, en la comisión hubo un informe, un debate en la Comisión de Orden Interno con respecto a la situación de la policía y a las visitas que se habían hecho por parte de miembros de la comisión y se encontraron cosas tremendas. Es decir, se había encontrado, por ejemplo, casos de policías, ni hablar de los temas de rendimiento, o sea, no eran capaces de hacer un documento, o policías adictos a la cocaína. Insuficiencia académica e insuficiencia disciplinaria. Cadetes y suboficiales que ni siquiera pasan el examen físico dentro de las escuelas. O sea, el tema es crítico, pero el tema más crítico es que procesalmente, Nicolás, no los estamos pasando al retiro como deberíamos de manera eficaz. Estamos cometiendo errores al pasarlos al retiro. Y es por eso que judicialmente van a regresar por estos defectos formales. Presentan un amparo, una medida cautelar y regresan a la policía porque lo sacaron irregularmente. Irregularmente. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es un plan estructural para mejorar toda esta situación que está sucediendo en la policía. Y como lo vuelvo a repetir, todo parte desde la educación del policía. Todo parte cómo formamos a estos policías. ¿Queremos profesionales o queremos guachimanes que estén en las calles y que supuestamente nos van a dar seguridad? Claro, porque además en este reporte lo que se dice es que han arribado a todas las escuelas en Puente Piedra y las escuelas del interior del país están en una situación calamitosa. El colapso. Tienen pues techos de calamina, techos cayéndose, baños de manera pues inaudita para que pueda vivir una persona. No tienen capacidad para poder tener salones. Los docentes que tienen, Nicolás, son los mismos policías que están en la escuela, que siguen cobrando doble sueldo porque hacen solamente capacitación. No, porque además, el problema que tienen además es que pagan miserias por la hora de dictar. Por la hora académica, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que van a dictar hora académica? Los profesores que están en la misma escuela, policías que están alrededor y realmente no hay una formación adecuada. Por eso que siempre hemos llamado que este plan de modernización debe partir dentro de la estructura de la educación del policía. Por eso que 6 meses no son suficientes para educar a un policía. Por lo menos necesitamos 3 años en el caso de suboficiales y en el caso de oficiales 5 años. Pero necesitamos estructura. La escuela de oficiales de Chorrillos hace más de 5 años que se destruyó y ni siquiera se termina de armar. Entonces es un problema alarmante. Pero además hay un asunto bien importante acá, porque se está hablando de la creación de nuevos cuerpos de la policía y una de las conclusiones de este reporte, que me pareció sinceramente importante, es que cuando han pedido las ubicaciones de policías y las funciones que cumplen, llegaron a la conclusión de que hay aproximadamente 10.500 policías
que si tú tomas una decisión hoy, el lunes pueden estar en la calle, porque lo sacaste de labores administrativas que pueden ser hechos por personal no policial. Entonces, estás pensando en crear nuevos cuerpos cuando a la propia gente que tiene no la utilizas adecuadamente. La solución está dentro de nuestra estructura. Por eso decía, quien está haciendo estos proyectos de ley no conoce la realidad. Esos 10.500 policías, basta una orden, Nicolás, para que se invierta en personal CAS, que los capacitas en 2 semanas. Recibir un documento no necesitas mucha capacitación. Realizar unos documentos necesitas un personal que sepa informática. Entonces, hay personal administrativo que está cobrando que igual que un policía que está en la calle y que no es justo porque él ha sido capacitado y preparado para ser policía, no para ser pues un personal administrativo. Entonces, estamos nosotros mismos perdiendo recursos y perdiendo recursos humanos. Entonces, aquí, hoy en día necesitamos que el comando saque a todo ese personal administrativo, y no solo personal administrativo, Nicolás, también a las secretarias que son suboficiales de tercera, que no tienen preparación para ser personal administrativo, pero están ahí por alguna dirección. Entonces, eso realmente, si realmente queremos hacer un cambio, partimos dentro de nuestro propio grupo humano. Esto significa, la solución está ahí. Hay que sacarlos, darle la logística, pero también hay que darles el rancho y todo lo demás. Bueno, ahí vamos a... Pero hay que buscar una solución, no creando una falsa policía que lo único que nos va a traer problemas en el futuro, Nicolás. Y es por eso que... O sea, lo que sí necesitas, lo hemos conversado, Estefano, en otras oportunidades, es regresar a una especialización eficiente, o sea, a que dentro de la estructura de la Policía Nacional haya policías de seguridad y policías de investigación. Pero eso no lo vas a conseguir en un corto plazo. Si ahorita quieres tomar una decisión creando una tercera categoría, vas a seguir desnaturalizando en el futuro, porque esos policías que están en la tercera categoría van a querer pasar algún momento a una especialización o van a querer postular a una especialización y lo único que vamos a conseguir es una contaminación de especialización. Si realmente queremos cambiar la policía, es hora de definir reformas, pero que realmente sean a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo es sacar a todos esos efectivos policiales que se encuentran en actividades administrativas para que puedan apoyar en la seguridad ciudadana. A mediano plazo, el decreto legislativo 1149 debe ser fortalecido para que se respeten las especializaciones. Y en 5 años hay que empezar a construir búnkers para poder educar a los futuros policías, porque si no, no vamos a conseguir nada. Estefano, tenemos que ir a la pausa, pero quiero cerrar esta conversación con algunas conclusiones, porque como tú dices, ¿qué es la impresión que yo tengo? ¿No? Proponen cosas que no sé a quién se le ocurre, de repente dicen, la presidenta dice una cosa, de ahí el equipar a los serenos con armas no letales, pero son todas medidas dispersas que no están integradas a una estrategia. Entonces te da la impresión de que están actuando al tuntún o reaccionando según las circunstancias. Por eso quisiera que tratemos contigo, que sabes del tema, de resumir qué es lo que sí se tendría que hacer. Volvemos con Estefano Miranda. Está en nuestros estudios Estefano Miranda, que es un experto en temas policiales, y la idea de la conversación con Estefano, que conoce y ha trabajado este tema durante muchos años, es tratar de ordenar un poco lo que hay que hacer. Lo primero, Estefano, como tú dices, es una especie de reingeniería de personal en la Policía Nacional. Tenemos que activar el plan de modernización que existe ya en la policía, que se llama Mariano Santos, y que consiste justamente en que los recursos humanos, esto significa que el personal de la policía esté en el lugar idóneo y que corresponda, conforme su especialización. Si eres orden y seguridad o si eres investigación criminal. Y por lo tanto, esos dos bandos no se pueden contaminar, porque vamos a tener este problema a mediano y largo plazo, que existan policías que estuvieron en tránsito y que mañana quieran investigar un homicidio, ¿me entiendes? Y eso le va a perjudicar, quieras o no, la actividad investigativa a la Fiscalía. Claro, ese es el primer capítulo. Así es. Ya, el segundo capítulo tú mismo lo has tratado, el de las escuelas. O sea, las escuelas tienen que merecer el nombre, o sea, tienen que ser escuelas de formación que además sean filtros, ¿no es cierto?, para que quienes salgan a la calle a actuar como policías o a las oficinas de investigación sean gente calificada, probada, honesta, ¿no es cierto?, policías de vocación. Esa es la segunda tarea. Ahora, las escuelas se caen a pedazos. Exacto. El trabajo de admisión, si bien es cierto, tiene un porcentaje de error, un margen de error, pero aquí viene el tiempo de la formación, Nicolás. Si tú lo tienes 3 años a un alumno, claro, que tiene familia delincuente, que ha sido pues un chiquito que ha sido piraña, no va a aguantar esos 3 años, Nicolás. Y ahí es donde la escuela tiene que formar, por eso, la estructura de la nueva norma dentro de las escuelas para pasarlos al retiro y poder sacarlos sin que sean policías. Si hay alumnos y cadetes que jalan 3, 4 cursos, chao, de una vez, ya está, ya perdí. Y encima reembolsame porque yo he invertido a ti como Estado, reembolsame.
y llévalo al fuero Ya, militar. hay un tercer tema, que es el de la corrupción. Ya, está bien, o sea, hay una noticia de último minuto que tú la has Así es. traído, Estefano. Acaban de capturar una organización criminal, una banda en Trujillo y 7 policías dentro de la Así banda. es. Pero, es cierto, la policía está actuando de manera de que cuando descubren un policía involucrado en una organización criminal, no lo cubren y lo exponen y lo entregan al Poder Judicial. Pero está claro que eso no es suficiente, porque lo ideal hubiera sido detectar que esos 7 policías delincuentes estaban dentro de la policía Y, antes de que participen en delitos y que dañen la imagen institucional. Y es por eso que ahí es donde decía, tenemos que modificar la renovación de cuadros porque existen notas de agente de qué policías están actuando de manera ilícita, sin necesidad hasta incluso de estar ya en un proceso penal. Porque es fácil de identificar qué policía pide permiso en su comisaría, quiénes ausentan, quiénes participan en hechos de corrupción. Hay un sistema que No, se además, conoce. yo siempre digo esto porque converso con muchos policías y me dicen, hermano, todo el mundo sabe quién es quién acá. O sea, todo el mundo sabe quién es quién, pero no tienes los canales para que esto funcione y cuando se procesan denuncias se pierden en el camino. Lo que pasa es que el gabinete de asesores no trabaja, Nicolás, porque la policía tiene la herramienta de la renovación de cuadros. Si yo sé que este policía en esta comisaría está participando en hechos de corrupción, pues lo paso al retiro. Y que si realmente está haciéndose un hecho abusivo, que judicialmente demuestre que realmente fue un hecho abusivo. Pero la policía tiene notas de agente, tiene diferentes informaciones, pero lo que pasa es que la policía es muy precaria y trata de pasarlos al retiro de manera... Ahora, el otro tema es el del equipamiento de la policía. O sea, es decir, la policía no tiene vehículos, le faltan, o sea, Logística, toda la logística. todo, comunicaciones, una comunicación además moderna, que Así ni es. siquiera estamos hablando de parecernos a Estados Unidos, Europa, a Ecuador, ¿no? A Colombia, ¿no? Donde hay centrales de información, donde las cámaras están integradas, donde las cámaras y radios que tiene cada policía son parte de un sistema Geolocalizados. inteligente, ¿no? Así es. Entonces ocurre un incidente y la computadora te dice quiénes están más cerca y la computadora automáticamente emite órdenes. A través de celdas ¿No? y del geolocalizador se permite esas intervenciones de cuadrantes. Claro, pero ahí ¿a qué te enfrentas? Por ejemplo, acaba de adquirirse 10.000 patrulleros por el sistema de renting O renting. y resulta que ninguno de los 3 postores calificaba. Esto fue observado por la Contraloría, entonces sacaron al ganador y le dieron la licitación segunda. a los otros 2 y la Contraloría decía, oiga, pero no califican, oiga, pero han cambiado las bases, oigan, pero el comité no es el que ha acreditado y no les importó un comino, simplemente se fueron para adelante. La OCE los observó y entiendo que este tema se discutió hasta en los altos mandos, pero como la unidad ejecutora era Lima, Lima podía hacer lo que le daba la Decidida, gana. así es. E hicieron lo que les dio la gana. Entonces, eso va a ser no solo un perjuicio para la policía, sino va a ser un tremendo proceso judicial por Sobre todo, presunción de corrupción. sobre todo este tema justamente que acabas de mencionar, eso sucede en la policía. No estamos equiparando la logística necesaria y objetiva para nuestros policías. Queremos invertir millones en un nuevo proyecto de ley de una nueva categoría y esos millones no lo podemos utilizar para poder reforzar justamente lo que acabas de decir. Y sobre todo, necesitamos asesores. ¿Para qué? Para que puedan dirigir a estas personas que lideran regiones en hacer contrataciones que no vulnere el debido proceso y mucho menos sean actos de corrupción. Porque el único perjudicial no solamente son los policías, sino es la ciudadanía en general. Imagínense, ahora van a haber tropiezos, esos patrulleros no van a poder servir, no van a poder patrullar y sobre todo, Nicolás, hoy necesitamos que los policías que tenemos hoy en ejercicio de su función tengan un equipamiento mínimo para evitar todo. Por ejemplo, si tú le pones a un policía con GPS, con cámaras, ya no va a poder hacer actos de corrupción porque la Claro. cámara lo va a monitorear. Ya Claro, no solamente te sirve para registrar tu acción contra el delito, exacto. sino para controlar al policía. Y para actuar de manera sistemática a través de los cuadrantes y de las celdas cuando existe un ilícito penal. Por ejemplo, la gente se queja mucho que las rondas no se hacen, no son permanentes, son irregulares. Cuando tú tienes un sistema integrado de información donde el policía tiene su radio colgada en el pecho, no hay manera de que no cumplas la ruta porque se encienden las alertas. Oiga, ¿dónde está? Usted debería estar ahí. No puede ni estar 10 minutos estacionado sin justificar su estacionamiento, Nicolás. Eso es lo que nos hace el rating. Pero adicional a eso, evitamos que los policías estén en las carreteras. Al policía le encanta, hay que saber la realidad. Le gustan las pistas, pero no le gusta patrullar dentro de una zona donde realmente se necesita que el policía esté. Por supuesto. Y es por eso que ese equipamiento va a hacer que el patrullaje
porque tampoco podemos echarle la culpa a los oficiales que controlan, sino también el propio personal abajo. Como saben que no existe un control técnico a través de un geolocalizador, pues van a hacer lo que quieren en su patrullaje. Algunos ni siquiera van a estar durmiendo en su patrullaje, otros ni siquiera van a ir al lugar que les toca. Es por eso que necesitamos darle esa inversión que necesitamos en esos proyectos, en darle una logística idónea para poder controlar los actos de corrupción, el servicio idóneo de un policía y sobre todo darle un servicio eficaz a nuestros ciudadanos que realmente necesitan tener una policía profesional. Y no vamos a tener policía profesional si tratamos de sacar policías en 6 meses. No, y inventar instituciones nuevas cuando lo que se trata es de que la policía funcione como debería y sea lo que tendría que ser. Muchas gracias, Estefano, por Nicolás, estar con un nosotros. gusto. Estefano Miranda, ustedes lo han escuchado.